noches. Primeramente, agradecer a todos y cada uno de ustedes por su presencia, por el apoyo a las actividades del Grupo Médico de Enseñanza. El día de hoy vamos a hablar sobre ciertos puntos que me parecen importantes sobre la técnica quirúrgica y principalmente sobre las cosas que debemos hacer y no hacer dentro de quirófano o dentro de ciertas salas estériles que requieren un cuidado, salas asépticas que requieren un cuidado más importante. Ya voy a empezar a compartir la pantalla, por favor, doctor, me avisa si ya está compartiéndose. Sí, doctor, ya está compartiendo. Listo, muchas gracias. Bueno, como les decía, si habláramos de técnica quirúrgica de manera global o también de manera específica, que ya lo vamos a ir conceptualizando, no nos alcanzaría una charla. En medicina se toma una materia de un semestre o de un año. En la carrera de técnico superior en instrumentación quirúrgica se toman alrededor de 2 años en diferentes técnicas quirúrgicas para aprender. Pero por haber yo tenido la suerte de estudiar tanto para ser técnico en instrumentación quirúrgica como médico, he podido identificar ciertos elementos que estudiantes de ambas carreras y principalmente de la carrera de medicina, por así decirlo, tal vez no entran dentro de la formación cotidiana y semestral que recibimos en la universidad, ¿no? Entonces vamos a ir primero conceptualizando qué elementos vamos a ver el día de hoy. Primero quiero que aprendamos bien y tengamos bien claro lo que es la técnica quirúrgica. Otros conceptos básicos que se manejan dentro de quirófano, enfermeros circulantes, instrumentadores, médicos y especialistas muchas veces no tienen. Muchos de nuestros estudiantes al público que está dirigido a estas jornadas gratuitas no han tenido práctica hospitalaria en el último año por el tema de la pandemia. Y voy a intentar explicar un poco, si bien es de una parte teórica, pero para que tengan por lo menos un conocimiento vago, un conocimiento básico de cómo manejarse una vez les toque rotar materias quirúrgicas y cómo manejarse dentro de quirófano. Vamos a explicar un poco lo que es el equipo quirúrgico. Algo muy importante y donde vamos a hacer énfasis son las técnicas asépticas y los tiempos operatorios que se debe conocer de manera general, porque en algún momento podemos tener la posibilidad de asistir a una cirugía y ayudar al cirujano especialista. Esta parte es un poco más teórica, más puntual, no tiene tanta imagen, pero a mí me interesa mucho que lean y que cada persona pueda leer estos conceptos para tenerlo claro, ¿no? Técnica quirúrgica, como les hablaba, de una manera general y especializada. Técnica quirúrgica de manera general es la rama de las ciencias de la salud que va a describir procedimientos que deben ser reglados y sincrónicos que aseguren el éxito de las intervenciones quirúrgicas. Estas van a tener como objetivo tratar patologías agudas o crónicas en un paciente, ¿no? Entonces, la técnica quirúrgica de manera global va a describir los procedimientos reglados y sincrónicos que debe seguir todo personal de salud para asegurar el éxito de las intervenciones quirúrgicas. Si hablamos de técnica quirúrgica de un concepto más especializado, va a describir los tiempos operatorios específicos de cada una de las cirugías que hay, desde cirugías de cirugía general, otorrinolaringología, traumatología, etc. En este caso vamos a hablar más de la técnica quirúrgica de manera general. Una vez conociendo qué vamos a ver el día de hoy, vamos a definir ciertos conceptos que muchas veces se confunden entre sí. El concepto macro, el concepto global es la asepsia. Nosotros vamos a buscar que nuestro quirófano esté en el mayor grado de asepsia posible. ¿Qué es asepsia? Etimológicamente va a ser una palabra de origen griego que se va a definir como ausencia o falta, y sepsia de materia infectante o séptica, ¿no? Es decir, que debe ser la ausencia de cualquier bacteria o virus que pueda causar infección. Esta se va a dar por diferentes mecanismos que alguna vez dentro de la formación se hablan de 4 pilares que van a lograr conseguir la asepsia. El primer pilar es la antisepsia. ¿Qué es la antisepsia? Es un procedimiento que va a buscar la eliminación o disminución de la carga de microorganismos
sean virus o bacterias presentes en superficies vivas, principalmente la piel, con el condicionante que debe ser con elementos químicos que no deben producir daño en el operario o en el que los está utilizando. ¿Qué es la antisepsia? Entonces va a ser principalmente lo que vamos a nosotros realizar sobre la piel del paciente antes de realizar la cirugía. Se realiza un pintado, por así decirlo, una cobertura con un elemento químico, pueden ser sustancias derivadas del yodo, o ahora podemos utilizar la clorhexidina, que es la que más se está utilizando actualmente, que va a buscar eliminar o disminuir en la mayor cantidad posible la carga de microorganismos que contenga la piel del paciente al que vamos a operar, porque al operar siempre vamos a incidir sobre esta, y no nos olvidemos que la piel es un medio de defensa del abordaje de microorganismos externos al medio interno, además de tener una flora microbiana normal que puede introducirse a través de la incisión al medio interno y causarnos infección. Lo que estamos buscando prevenir con todo lo que es la asepsia es la infección en el paciente. Otro concepto que tenemos que conocer es el tema de desinfección. ¿Desinfección qué es? Es algo parecido, es un procedimiento que busca la eliminación total o parcial de microorganismos, virus o bacterias, presentes pero en superficies inertes, con el uso de elementos químicos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no estamos realizando, por ejemplo, desinfección de, yo qué sé, una mesa o algo que esté presente en el quirófano si simplemente lo estamos lavando con agua. Si utilizamos elementos químicos que tengan capacidad bactericida o bacteriostática, que va a disminuir lo que estábamos hablando ya de la carga de microorganismos dentro de elementos pero inertes, ¿no? Mesas quirúrgicas, la máquina de anestesia, lámparas cialíticas, etcétera, etcétera. La limpieza, a diferencia de la desinfección, va a ser el procedimiento más básico, el más general que se puede realizar incluso fuera del área quirúrgica, que va a buscar la eliminación parcial de suciedad macroscópica, la que está a nuestra vista, de superficies vivas e inertes. Y por último vamos a tener lo que es la esterilización. Este es un concepto que quiero yo que quede bastante claro porque muchas veces nos equivocamos al hablar y decir que, por ejemplo, el quirófano no está estéril o el paciente no está estéril al hablar dentro de las mismas situaciones de quirófano. El concepto macro es que el quirófano tiene que estar aséptico, ¿no? Entonces, ¿qué es la esterilización? Va a ser un procedimiento por el cual se busca la eliminación, en este caso sí, total, de microorganismos, incluidas sus formas más resistentes, mediante procedimientos físicos o químicos, con capacidad de comprobar la ausencia de estos mediante marcadores o medidores de esterilización. ¿A qué nos referimos con la esterilización? ¿Qué vamos a esterilizar? Vamos a someter a procesos de esterilización a la ropa quirúrgica, al instrumental quirúrgico, al material quirúrgico, a todos los elementos que van a estar en contacto con el paciente y el área operatoria, ¿no? Estos sí deben tener una seguridad de que no existe microorganismos, incluidas sus formas más resistentes, en todos estos elementos que van a estar en contacto con el paciente. Estos procedimientos, ¿cómo se van a realizar? Los procedimientos más comunes son la esterilización por medios físicos con autoclaves de vapor a presión positiva, que van a llegar a temperaturas de 121 grados centígrados y van a eliminar que buscan eliminar lo que son los microorganismos hasta sus formas más resistentes. Pero ¿cuál es un condicionante muy importante de la esterilización? Es que podamos nosotros tener elementos que ya se han inventado, ya se utilizan, que nos permitan comprobar que tanto la ropa, el instrumental o el material han sido sometidos a un proceso de esterilización. Son marcadores químicos, tal vez alguno que ya ha pasado por quirófano ha podido ver que la ropa siempre está sellada con una tela que es parecida a lo que es el masking, la tela masking, que se marca una vez pasa por el proceso de esterilización. También ahora se utilizan procesos químicos utilizando el óxido de etileno, que tiene la capacidad de trabajar a menor temperatura y es menos termolábil para materiales que sufren daño a altas temperaturas, ¿no? Todos estos tienen el condicionante de poderse comprobar.
Es por eso que estamos errados al momento de decir el quirófano no esté estéril, porque no vamos a volver nuestro quirófano de 6 metros por 6 en una cajita chiquita y lo vamos a meter al autoclave. No, el quirófano tiene que estar aséptico y toda la cirugía tiene que tener todas las condicionantes asépticas a mayor grado posible, asegurando cada uno de estos 4 pilares o estos 4 elementos importantes que debemos conocer, ¿no? Una vez conceptualizado lo que es asepsia, antisepsia, desinfección y limpieza, vamos a presentar un poco a todos ustedes, y quiero presentar un poco a todos ustedes lo que es quirófano o cómo debería llamarse más correctamente pabellón quirúrgico. Cuando nosotros estamos en un hospital, principalmente los hospitales grandes, siempre vamos a hablar de un pabellón quirúrgico porque es muy se busca siempre que el hospital tenga al menos entre 4 y 6 quirófanos a disposición para cirugías simultáneas, que debe contar con personal suficiente, etc. Eso es un pabellón quirúrgico. El pabellón quirúrgico siempre va a estar en un área cerrada, va a estar en un área aparte. En otros países o en hospitales grandes acá que ya hay en nuestro país pueden estar fuera del área de hospitalización, pero no pueden estar a mucha distancia y siempre se tiene que trasladar al paciente hacia esos lugares. Hay ciertos condicionantes, debe ser un lugar, como les decía, cerrado, específico, bien delimitado, que tenga la posibilidad de albergar cirugías que puedan ser simultáneas y podamos trabajar. Como vemos en el pequeño esquema acá a mano izquierda, hay diferentes podemos disponer de diferentes maneras los pabellones quirúrgicos, pero generalmente se va a trabajar con varias salas. Aquí ven salas o quirófanos, que lo llamaríamos más comúnmente acá, salas específicas. Y también tenemos áreas de recuperación posanestésica, por ejemplo, que si ustedes ven acá, está muy cerca de la salida. Tenemos salas de inducción preanestésica, que igual está muy cerca de lo que es el ingreso, para que el paciente ingrese inmediatamente, se le induzca la anestesia y pase a quirófano. Muchas veces pasa eso, muchas veces no, pero la manera ideal de la distribución del quirófano es que tenga todas esas capacidades. Aparte, obviamente, debe tener los vestidores de médicos, salas de espera para los familiares, almacenes, tanto para los servicios de anestesia, los cuartos de lavado, etcétera, etcétera. Algo muy importante que debemos conocer como estudiantes en ciencias de la salud, de medicina, enfermería, etcétera, es que los quirófanos siempre van a trabajar por áreas que nos van a permitir el ingreso hasta estas, ¿no? Vamos a tener zonas negras, zona gris y zonas blancas. Estas van a estar de acuerdo al grado de bioseguridad o el grado de cuidado que debemos tener nosotros, cada uno de nosotros, para ingresar a cubrir estas áreas. La zona negra es una zona que puede visitar una persona con su pijama externo, familiares incluso, donde van a estar los vestidores de médicos, vestidores de enfermería, las salas de espera. Son áreas donde no van a estar cercanas a las salas de operación, como podemos ver en la imagen. Y pueden acudir personas incluso con su ropa de calle, porque no va a haber riesgo de contaminar áreas que no debemos, a la que no debemos llevar microorganismos y elementos externos al quirófano, ¿no? Esta va a estar obviamente en relación a zonas grises, que van a ser las zonas, por ejemplo, los pasillos, las zonas de despensa, que van a estar ya dentro del pabellón quirúrgico, y para la cual todo el personal y las personas que requieren entrar a quirófano ya deben contar con un pijama quirúrgico, que lo vamos a ir viendo después, un pijama quirúrgico que de manera ideal debería ser dotado por quirófano, que si bien no esté estéril, no ha sido sometido a un proceso de personal de quirófano, nos dote de ese pijama, nos asegura que es un pijama que no ha sido utilizado previamente y nosotros no vamos a llevar microorganismos externos, ¿no? Obviamente su gorro, sus botas y su barbijo, de manera general, sin hablar mucho de lo que es ahora en la época de pandemia, ¿no? Y tenemos una zona blanca,
que principalmente van a ser las salas de operación, que vamos a ver un poco más adelante lo que son las características que deben tener los quirófanos mínimamente, que como les digo muchas veces no se cumplen, pero que deben tener y que nosotros debemos conocer. Cada una de estas salas debe tener, o de estas áreas, perdón, debe tener una delimitación muy clara, ¿no? Debe tener algo que nosotros que podemos ver acá, son delimitaciones que deben estar claramente en el piso con cintas de delimitación que se denominan de color rojo o de color amarillo, que hagan darse cuenta a una persona que no conozca el área quirúrgica que no puede pasar de cierto lugar para poder evitar este tipo de infecciones, ¿no? Es muy importante que el personal de salud o los estudiantes que en algún momento van a tener que rotar y tener que ingresar a un quirófano por primera vez, sepan identificar estas líneas de diferenciación, estas líneas de limitación de paso, para no producir, principalmente lo que más nos debe interesar es producir complicaciones en el paciente, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco ya más específicamente, aquí hablábamos de lo que es un pabellón quirúrgico que va a tener las áreas, la zona negra, la gris, la blanca, en las cuales debemos respetar todas las medidas y todos los protocolos que se han fijado en diferentes instituciones. Y ahora vamos a hablar más específicamente de lo que es un quirófano, ¿no? Los quirófanos, ya más específicamente, deben tener como una de sus primeras características que deben ser de superficies lavables, deben ser de bordes romos, no deben ser con bordes angulados, precisamente porque estos se deben lavar. En la mayoría de los hospitales grandes con más de 5 quirófanos se los lava una vez a la semana, se les hace una desinfección total. No nos olvidemos el concepto de desinfección que vamos a hacer en superficies inertes, que debe tener, nos dicen las guías, tanto de la OMS como guías nacionales, que deben tener un tamaño mínimo de 6 por 6 metros. Hay muchos que no podemos, por espacio no se logra cumplir esto, pero sí es un espacio ideal el de 6 por 6 metros, 6 metros de largo por 6 metros de ancho, porque como ustedes ven, aparte de que va a estar aquí personal, va a estar el cirujano, todo el equipo quirúrgico, aparte que pueden entrar estudiantes de las diferentes áreas que intervienen, tenemos lo que es la mesa quirúrgica, que debe tener capacidades de soportar diferentes pesos, debe tener capacidades de adaptarse a diferentes cirugías. Tenemos lo que es la máquina de anestesia, tenemos los de laparoscopía que pueden o no estar dentro de quirófano constantemente, las lámparas cialíticas que deben tener la característica de ser una luz fría, blanca, que no produzca sombras, y aparte va a tener todos los otros elementos que son parte del equipamiento, que son las mesas de la enfermera instrumentadora, de la instrumentadora quirúrgica, que van a tener la mesa mayo, la mesa auxiliar, la mesa del anestesiólogo. En la actualidad, y por eso es que ponía esta diapositiva, muchos de los quirófanos en el hospital holandés, por ejemplo, es un quirófano que tiene esta característica de que los aparatos que van a estar en quirófano bajan del techo con el fin de evitar el cableado que ustedes ven acá, ¿no? Porque siempre va a ser un elemento, no va a ser difícil asegurarnos de que esté constantemente desinfectado un cable. Entonces, los quirófanos en la actualidad pueden tener esta característica, ¿no ve? Una vez dentro de quirófano, obviamente el personal de salud debe portar constantemente todo su equipo de bioseguridad, debe saber reconocer qué elementos una persona que no está con la ropa quirúrgica puede tocar o no, y qué elementos una persona que está vestida con ropa estéril, lo vamos a ir viendo más adelante, puede manipular o no sin contaminarse y sin romper lo que es la asepsia que nosotros buscamos. Las características del quirófano pueden incluir, en algunas instituciones pueden incluir que en la pared haya vidrio, que pueda ser en instituciones de enseñanza, donde detrás del vidrio o los estudiantes de cursos menores puedan aprender y ver la cirugía, ¿no? El equipo quirúrgico, básicamente, y aquí es donde vamos a hacer un poco de énfasis en la cantidad de personas que de manera ideal deberíamos nosotros ver en quirófano. El equipo quirúrgico básicamente es el cirujano, que va a tener uno, dos o dos ayudantes normalmente, de acuerdo a la complejidad de la cirugía pueden ser más, pero normalmente son uno o dos ayudantes. El anestesiólogo, que es el que, como su nombre lo dice, se va a encargar de dar la anestesia, hacer
asegurar que el paciente no sienta dolor y pueda transcurrir la cirugía de la manera más tranquila posible. El instrumentador quirúrgico, la instrumentadora quirúrgica, que va a ser prácticamente el instrumentador, instrumentadora quirúrgica, su labor es estar constantemente en quirófano, asegurarse que todos los elementos de la asepsia que hablábamos se cumplan, asegurarse de que todo el instrumental, material y ropa estén estériles y que el quirófano tenga todas las capacidades para cumplir una cirugía, ¿no? Y el enfermero circulante, que va a tener la misión de ser un personal que no está vestido con ropa estéril, que pueda aportar y entregar y facilitar ciertos elementos que puedan no estar disponibles de manera estéril para la instrumentadora. El enfermero circulante le va a facilitar esos elementos para continuar con la cirugía. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos hablando de alrededor de 6 personas que deberían estar en un quirófano de manera mínima, ¿no? De acuerdo a la cantidad de ayudantes. Se habla de que un quirófano no debe tener nunca un número mayor a 10 personas al mismo tiempo presentes, por el hecho de que cada persona al momento de respirar, exhalar, inhalar, pese a de que esté con su barbijo, está eliminando dióxido de carbono y puede ser un elemento de contaminación de la cirugía. Aparte, y algo que me olvidaba mencionar en lo que es las características del quirófano, debe tener un intercambio de aire, un sistema de intercambio de aire constante que es de influjo laminar, porque las cirugías normalmente pueden durar muchas horas. Y el hecho de que el personal esté eliminando su dióxido de carbono, el ambiente se vaya cargando, aparte de tener riesgo de contaminación en el paciente, genera para que lo vea, digamos en palabras que es un ambiente pesado dentro del quirófano que puede aumentar el cansancio del equipo quirúrgico, ¿no? Entonces, de manera ideal deberíamos tener un sistema de flujo de aire constante o intercambio de aire constante, que en algunos quirófanos he podido ver yo que ya existen y que es ideal para mantener, como les decía al principio, un concepto muy importante es mantener el grado de asepsia lo más alto posible, ¿no? Una vez ya reconociendo un poco el equipo quirúrgico, vamos a hablar de las técnicas asépticas, que es donde vamos a hacer un poco más de énfasis. ¿Qué son las técnicas asépticas? Son todos los métodos que debe seguir el personal de salud con el fin de mantener la asepsia dentro del área quirúrgica, ¿no? ¿Cuáles son parte de las técnicas asépticas? Viene desde lo más básico, el uso de la ropa exclusiva dentro del quirófano, ¿no? No es que el interno de medicina o de enfermería o el médico o el cirujano puede estar paseando con el mismo pijama y mandil por todo el hospital o por la calle incluso e ingresar a quirófano con eso, ¿no? Debe haber un uso de una ropa que nos provea quirófano que sea exclusiva para la circulación dentro. El uso del equipo de protección individual, el lavado de manos quirúrgicos, que obviamente lo va a realizar todo lo que es el equipo quirúrgico, por eso lo hablábamos previamente a esto. La ropa quirúrgica, que la vamos a ir detallando. La antisepsia del sitio operatorio y la colocación de campos. Todos estos son procedimientos previos a la cirugía. Antes de realizar cualquier corte, cualquier incisión sobre el paciente, debemos seguir todos estos pasos que nos van a asegurar el éxito de la cirugía, al menos en el aspecto de evitar infecciones dentro del paciente, ¿no? Todos estos elementos son básicos, parecen incluso secundarios, pero cuando no se los cumplen pueden generar infecciones en el paciente y principalmente la corrección de errores sobre estos elementos se da al personal que recién está ingresando a quirófano, estudiantes internos, estudiantes de semestres o internos de diferentes carreras que no conocen estas cosas que parecen secundarias, pero son importantes. Uso de ropa exclusiva en quirófano y equipo de protección personal. Aquí tenemos unas fotitos. En este caso podemos obviar lo que son los guantes, pero sí debemos tener los pijamas. En este caso, y por eso lo ponía, cometen el error de tener la chaqueta por fuera del pantalón. Como regla, la chaqueta siempre debe ir por dentro del pantalón porque la chaqueta va a generar, al estar libre, puede generar movimiento y puede contaminar elementos y mesas y elementos que ya estén
cubiertos con ropa estéril, ¿no? Tenemos lo que es el gorro, el barbijo y las botas o cubrezapatos, ¿no? Estos tres elementos son los básicos y es la ropa que nosotros debemos ingresar y con la que se nos permite ingresar, volviendo a los temas, a los conceptos básicos previos, hasta un área gris y mucho más a un área blanca, ¿no? Estos elementos deben contar. Ha pasado muchas veces que internos o estudiantes sin saber esto quieren ingresar sin conocer las delimitaciones, se ingresan hasta ciertas partes de quirófano que no deben estar con ropa que es de la calle y se reciben severas llamadas de atención, ¿no? El lavado quirúrgico de manos. Bueno, el lavado quirúrgico de manos, como les decía, debe ser realizado por lo que es el equipo quirúrgico que va a realizar la cirugía. Se debe realizar entre alrededor de 3 a 5 minutos con 2 a 3 repeticiones. No en la antigüedad, pero hace algunos años, dentro de la técnica del lavado quirúrgico sí o sí se utilizaba un cepillo para realizar el lavado. En la actualidad, la calidad de los elementos químicos como la clorhexidina jabonosa que podemos ver en la imagen, nos permiten que se realice un lavado ya sin el cepillo, además que se veía que producía mucho daño en la piel del personal que iba a realizar la cirugía y también tenía cierto efecto en la eliminación de detritos celulares de la piel, descamación de la piel que podía relacionarse con ciertas infecciones que se producían en el sitio operatorio, ¿no? El lavado quirúrgico, el pabellón quirúrgico siempre va a tener su área de lavado de manos, como ustedes ven acá, van a ser, que deben estar a la altura de, que no debe generar que el personal de salud se agache o esté muy alto. Generalmente las pilas en la actualidad pueden ser automáticas con sensores infrarrojos, antes eran con pedales que podemos activar con el pie. Y debe tener los provisionadores que igual deben ser, que se deben poder manipular tocando lo menos posible, porque una vez uno empieza a lavarse, ya no debe tocar ningún elemento que no esté estéril. La técnica quirúrgica, siempre debemos empezar por mojarnos las manos, recibir el aplicador, del aplicador el jabón, y vamos a empezar, siempre debemos empezar con hacer espuma entre las palmas de las manos, podemos pasar espacios interdigitales de una mano sobre otra, intercruzando los dedos. Esto es muy importante que debemos hacer entre lo que son los nudillos. Este movimiento nos asegura igual que realizamos una limpieza de la parte de las uñas. Previamente, obviamente, el personal debe estar con las uñas cortas, no pintadas, limpias, ¿no? Y se debe realizar el lavado de manera tecnificada por cada una de las partes de los dedos. Aparte, en este punto 7 quiero quedar que debemos hacer énfasis que antes, por ejemplo, el lavado de manos siempre debe incluir hasta lo que es el codo. Ahora hay nuevas corrientes que nos hablan de que debemos llegar simplemente al tercio proximal del antebrazo, por el hecho de que va a estar cubierto con la bata quirúrgica. Muchos médicos instrumentadores siguen llegando con el lavado de manos hasta lo que es el codo, ¿no? Y posteriormente se debe enjuagar. Esta imagen no es correcta, el enjuagado debe ser mano por mano, sin tocar ni lo que es la pila, ni lo que es ninguno de los elementos que están rodeando, porque si no tendríamos que repetir nuevamente el lavado de manos, ¿no? Este se debe repetir 3 veces, y una vez ya se ha repetido 3 veces el lavado de manos, nosotros tenemos 2 opciones. Ahora hay dispensadores de papel que se sugiere que están con papeles que están estériles o no contaminados y que nosotros podemos hacer un secado primario de las manos. Yo personalmente prefiero ingresar con mis manos todavía húmedas a quirófano y secar con una toalla estéril que viene dentro de la ropa quirúrgica que ha pasado por el proceso de esterilización y me aseguro un poco que no haya contaminación, ¿no? Posteriormente uno ya ha ingresado a quirófano, se ha secado la mano, la técnica de secado de mano igual se habla de teorías de superficies. La toalla, cualquier toalla que nosotros veamos, vamos a manejar con una superficie para una mano y otra superficie para otra, sin mezclar ni enrollar la toalla ni nada, siempre tratando de tener el menor contacto posible entre ambas manos y no tocar
lo que es el pijama quirúrgico, que ya lo habíamos descrito previamente, porque es un elemento que no esté estéril y nosotros estamos en búsqueda de que se nos vista con la ropa quirúrgica estéril. La colocación de la ropa quirúrgica en la mayoría de los casos puede ser asistida. La instrumentadora quirúrgica ingresa a quirófano mínimamente 15 minutos antes, prepara todo lo que es su material de su ropa y se alista para vestir al equipo quirúrgico. Se da ocasiones en que precisamente los estudiantes o internos que están ingresando a la cirugía por X, Y o Z motivos llegan tarde a quirófano y no y la instrumentadora ya está asistiendo a la cirugía y no tienen ni idea de cómo es vestirse con la bata por sí solos, porque están absolutamente acostumbrados a que los vistan, que es obviamente un poco más fácil. Al momento de manipular la ropa quirúrgica y los elementos estériles debemos tener en cuenta conceptos, como les hablaba, de superficies. Toda la superficie que podemos nosotros mantener en contacto con nuestro pijama que no esté estéril, con todos los elementos no estériles, son superficies que debemos manipular lo menos posible, como en este caso vemos. La bata quirúrgica estéril siempre va a venir doblada de manera estratégica y de manera ideal para que podamos levantarla y no contaminar la parte anterior, que sería la que va a llegar a estar en contacto con el paciente. Una vez la levantamos, debemos identificar los orificios de las manos. Podemos estirar sin sacudir, obviamente, por el hecho de levantar o de generar movilización de aire, para poder identificar los orificios de los brazos y sin tocar y sin movilizarnos y sin subir las manos por encima de la cabeza, vestirnos con la bata quirúrgica. Si aquí hablamos del tema de superficie, nosotros podemos manipular todo esto, lo que es posterior, por así decirlo, y lo anterior debe estar estéril y se debe mantener. Una vez llegamos a colocarnos la bata, esto es también práctica para que las personas la primera vez la bata les va a quedar más por debajo del hombro y va a venir el enfermero circulante riéndose de uno y les va a jalar la bata sin contaminar y les va a amarrar, ¿no? Posteriormente uno ya está bien vestido, con la bata arriba se debe amarrar, la bata generalmente debe tener un elemento de sujeción a la altura del cuello, otro a la altura de la cintura, y las batas por lo general tienen una extensión que les permite cubrir la espalda de manera total con elementos, con una bata estéril, ¿no? Y como vemos en generalmente, como les digo muchas veces, la instrumentadora o instrumentador les va a proporcionar los guantes estériles y una vez estando con guantes, recién uno puede considerarse que ha terminado de vestirse. La colocación de guantes, o el calzado de guantes, hay varias técnicas. Obviamente los guantes estériles no solo se utilizan en quirófanos, se utilizan en emergencias o en otros servicios para colocar sondas, vesicales, etcétera. Pero en quirófano vamos a ir explicando un poco más. La técnica abierta no asistida es simplemente los guantes van a venir en estos sobres que van a estar cubiertos, generalmente ahora son de papel, y nuevamente utilizamos la teoría de la superficie de los planos, ¿no? Si ustedes logran ver acá, los guantes van a venir con un doblez, y este doblez está con la superficie interna del guante exteriorizada. Eso es lo que podemos nosotros tocar con la mano al calzarnos sin tocar lo que es la superficie externa del guante para no contaminar, ¿no? Aquí ustedes ven el detalle que se hace cuando uno ya está con el guante en una de las manos, recién puede tocar la superficie externa de la mano contralateral para ayudarse a la colocación del otro. Esta es la técnica abierta no asistida. La técnica cerrada no asistida, generalmente esta se me ha enseñado a mí en la parte de instrumentación quirúrgica, donde sin sacar las manos de las puñaduras, como ven acá, en este caso sin sacar las manos de las puñaduras de la bata, debemos lograr colocarnos los guantes, ¿no? Siempre buscando mantener la asepsia lo más alto posible. Y la técnica asistida, que es la que comúnmente vamos a nosotros, el personal de salud o la parte médica generalmente va a recibir la asistencia de la instrumentadora para vestir. La instrumentadora les va a ofrecer
el guante quirúrgico, tocando la parte que puede manipular ella, que es la superficie externa, la superficie estéril, y el médico o auxiliar o circulante, perdón, el médico o el ayudante van a introducir la mano y la enfermera va a colaborar en que se termine la colocación. En esta imagen también podemos ver cómo la enfermera ofrece la bata quirúrgica y uno debe recibirla tratando de manipular lo menos posible. Un error muy común en estos casos es que el estudiante o el interno elevan los brazos arriba para que por gravedad caiga la bata. No, porque igual ya se está contaminando al subir los brazos por encima de la altura de la cabeza, ¿no? Y aquí quería hablar un poco de la ropa quirúrgica. En la actualidad y fuera del país han debido ver en series, etcétera, que la ropa quirúrgica por lo general es de esta característica, que es descartable, que no se la vuelve a utilizar. Estas son las batas quirúrgicas con sus papeles o toallas para secado de manos, que están fáciles de agarrar. Y posteriormente a secarse las manos uno toma la bata y siempre la bata está doblada estratégicamente para abrirse y exponerlos la parte que podemos manipular. En nuestro país se sigue utilizando muchísimo lo que es la ropa quirúrgica de tela. Esta ropa quirúrgica igual está armada, aparte de que tiene las batas quirúrgicas, tenemos lo que son los campos ordenados de acuerdo al uso que se le va a ir dando y están cubiertos por dos campos grandes que se utilizan también para proteger las mesas auxiliares del instrumentador. Esto es lo que el estudiante debe aprender a identificar y es a lo que jamás se debe acercar a menos de medio metro si es que uno no es parte del equipo quirúrgico y si es que uno no está con ropa estética. Y también es lo que debe aprender a identificar qué es lo que sí puede tocar un interno o estudiante que está vestido con ropa estéril y está en espera de que que sé que el cirujano acabe de vestirse o que acabe el lavado preoperatorio del paciente o la colocación de campos, etcétera. Estos son elementos que sí podemos tocar. Ha pasado, y a nosotros mismos nos ha pasado, que una vez vestidos nos quedamos como momias, no queremos tocar nada porque el doctor ha dicho que no tocas nada porque contaminas y la instrumentadora te ha dicho que si tocas algo no te va a dar otra bata, etcétera, etcétera. Entonces nos quedamos como momias. Hay elementos que podemos tocar y no tocar de acuerdo al papel que estemos fungiendo nosotros dentro de quirófano. La antisepsia del sitio operatorio, como hablábamos al principio, es parte de los pilares que se va a tener para asegurarnos el éxito dentro de la cirugía. Aquí nosotros tenemos algo que se realiza muy comúnmente y que es el lavado preoperatorio. El lavado preoperatorio lo puede realizar el enfermero circulante o el interno o una persona que esté capacitada, que se va a utilizar una solución jabonosa y se va a lavar, en este caso, en el caso de la imagen es una cirugía de abdomen, se va a lavar la región del abdomen y tiene ciertos condicionantes que debe ser siempre de dentro para afuera, de forma circular, sin retornar a los elementos que ya hemos lavado y cubriendo la mayor superficie posible, ¿no? El lavado preparatorio tiene su propio secado en algunos hospitales, como en el Hospital Obrero, en el pabellón de traumatología, por ejemplo. Una vez se realiza el lavado, el secado se realiza con una compresa estéril que nos proporciona la enfermera instrumentadora. En otros casos puede ser simplemente con compresas o apósitos estériles que vengan en la palangana del lavado preoperatorio. Una vez esté lavado, bueno, eso es algo que también quiero decirles, hay ya corrientes de cirujanos más jóvenes que no realizan el lavado preoperatorio por el mismo concepto que hablábamos de los cepillos que puede liberar detritos celulares de la piel, nos pueden condicionar infecciones. Son corrientes que van cambiando, pero en la actualidad todavía se utiliza mucho el lavado preoperatorio. Posteriormente se va a realizar la antisepsia. Esto es una foto más real. Obviamente esto no es un médico que esté vestido con ropa quirúrgica, pero la antisepsia se va a realizar con soluciones que pueden ser yodadas, generalmente alcohol yodado o yodopovidona. De acuerdo al sitio que se vaya a operar, también podemos utilizar clorhexidina, que debe seguir las mismas condicionantes y sí o sí va a ser realizado con instrumental y apósitos y gasas estériles, que deben seguir los mismos condicionantes que les decía. Es un pintado que se realiza de manera
centrífuga, es decir, empezamos en el centro, ampliamos el área sin retornar a lo que es lo primero que hemos tocado, y se debe abarcar el mayor espacio posible, ¿no? Una vez realizado lo que es la antisepsia del sitio operatorio, se realiza la colocación de los campos estériles. Al igual que las batas, los campos estériles vamos a trabajar con teorías de superficies. Hay una superficie que nosotros podemos manipular y otra superficie que va a entrar en contacto con lo que es la mesa quirúrgica o partes del paciente que no hayan sido sometidas a la antisepsia, que no debemos tocar, ¿no? Como les pongo aquí, es una gran variedad de tipos o formas de la colocación de campos, que va a variar de acuerdo a la cirugía que se vaya a realizar, pero el concepto básico es que va a delimitar el campo operatorio para que esté cubierto por elemento estéril alrededor, la piel esté con una antisepsia realizada correctamente y busquemos mantener la asepsia en el grado más alto posible. Puede variar, en este caso es una cirugía abdominal, en el caso de, yo que sé, una prótesis de rodilla, de cadera, varía, pero una vez colocados los campos quirúrgicos es donde la persona que se encuentra con la ropa quirúrgica estéril puede acercarse, puede tocar sin el riesgo de contaminarse, ¿no? Y como les digo, ha pasado que hay personas que se quedan momificadas, que no quieren tocar nada, ni respirar, creo, para no contaminarse y que el cirujano les llame la atención y perder la oportunidad de estar en una cirugía. Ya para terminar, algo un poco más superficial, los tiempos quirúrgicos operatorios van a ser básicamente el de corte e incisión, un primer elemento que se va a tratar de asegurar hemostasia en cada abordaje, en cada plano que se va a ir avanzando, sea muscular, sea de tejido. Vamos a tener un tercer tiempo que es disección y separación, que es donde vamos a buscar identificar el sitio que vamos a operar, yo que sé, identificar dónde está el apéndice o dónde está el útero en cirugías abdominales o ginecológicas. Y después viene el acto principal, que va a ser determinado de acuerdo a la cirugía que estemos realizando, la extracción del apéndice, yo que sé, el corte del útero y que salga el bebé en una cesárea, por ejemplo, y posteriormente se va a realizar la reconstrucción y sutura, que van a ser los cuatro o 5 tiempos quirúrgicos básicos que debemos conocer y que se los puede ir detallando en cada técnica quirúrgica de acuerdo a cada cirugía que se la realice y que debemos por lo menos tener una idea de que ahora está haciendo el corte, está asegurando hemostasia, está avanzando, está haciendo una separación, una exposición. Una vez se logra una exposición correcta, ya se va a realizar la cirugía propiamente dicha, la extracción del apéndice, como les digo, y posterior a asegurarse que ya ha realizado el acto principal con éxito, se va a proceder a suturar y a hacer la diéresis que se denomina, ¿no? Esos son los tiempos quirúrgicos básicos, van a variar de acuerdo a cada cirugía. Como dice acá abajo, son una serie de pasos que suceden uno a otro en forma ordenada y que van a ser los tiempos fundamentales de la técnica quirúrgica, ya hablando del concepto de técnica quirúrgica especializada o específica, ¿no? Bueno, un pequeño mensaje al tener el público que son estudiantes en ciencias de la salud, es que es dichoso el que estudia para aprender, pero más dichoso es el que estudia para enseñar, más el que lo hace para curar.